Bueno, mi nombre es Jeremy Michelle Martínez Moroles. Voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje y me tocó el virus del dengue. Voy a comenzar diciendo mi caso clínico: masculino de 37 años, sin antecedentes clínicos de importancia, acude a consulta a IMSS por sentir que se le rompen los huesos y alta fiebre. Refiere dolor de cabeza, diarrea, vómitos y dolor muscular desde hace 2 días y hoy se agregan unas manchas en el cuerpo. Explosión física: 40.5 centígrados de temperatura, exantema pruriginoso en la mayor parte del cuerpo, especialmente en tronco y extremidades. Se realiza prueba de torniquete y ocurre la aparición de petequias, más de 10 por cada pulgada cuadrada, bajo el manguito al medir la presión arterial. Examen RT-PCR del ARN vírico en sangre. Puse 2 imágenes del exantema, uno en tronco, o sea, la espalda, y uno de una pierna. Y también puse una RT-PCR de un brote de dengue en Lima. Y bueno, el virus del dengue es de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Tiene 5 serotipos que van del DNV1 al DNV5. Y bueno, puse aquí a la derecha arriba una imagen del virus. Es un virus de ARN positivo, de cadena sencilla, que pues primero va a estar la cápside icosaédrica, a la que se van a unir la proteína M y la proteína C. Luego va a estar la envoltura lipídica, a la que se une la proteína E o de envoltura. La proteína y la proteína M van a servir para unirse a aquellas células a las que el virus vaya a utilizar para su replicación. Y bueno, aquí puse una imagen de todo el proceso, ¿no? Primero, el virus del dengue se va a unir a la superficie de ya sea macrófagos o monocitos. Se va a unir y va a entrar por endocitosis, de ahí pues se va a formar el endosoma y por el pH ácido del macrófago se va a desenvolver, es decir, se va a eliminar primero pues la envoltura y luego la cápside y va a quedar solamente el ARN monocatenario. Este ARN monocatenario se va a dirigir al ribosoma y por traducción se va a formar una poliproteína. Esta poliproteína se va a fragmentar en proteínas individuales como la proteasa, las proteínas de envoltura, etc. Y estas se van a empaquetar y se van a encontrar dentro de vesículas intracelulares. Luego estas vesículas pues, se van a transportar y van a salir pues simplemente por lisis. Ya va a continuar pues la lisis celular, van a aumentar las citocinas y esto va a ocasionar que en el caso clínico haya la alta fiebre. Normalmente en el dengue van a haber fiebres de arriba de los 40 centígrados de temperatura. Y bueno, más específico del dengue, ese se va a transmitir por el mosquito Aedes aegypti. Para picar al paciente se va a inocular en él de 7 a 10 días y de ahí se va a dirigir a ganglios linfáticos. Ahí va a ocurrir la replicación primaria. Luego se va a ir a sangre y de sangre puede irse a sistema nervioso central, miocardio, músculo liso y endotelio vascular. El endotelio vascular va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se va a dirigir contra los linfocitos T y los linfocitos T van a generar un fenómeno inflamatorio contra pues los antígenos, ¿no? Este fenómeno inflamatorio va a dañar principalmente al endotelio vascular. Va a aumentar la permeabilidad haciendo que haya una fuga, ¿no?, de líquido, ya sea de plasma, de algunas proteínas, y esto se va a observar en el caso clínico como pues el exantema del paciente, ¿no?, que puse en las imágenes. En cuanto a la inmunidad, va a haber una inmunidad de primer contacto que va a ser fácil de resolver o menos difícil, y va a haber una inmunidad de segundo contacto en la que va a ocurrir la formación de inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos van a hacer que haya una mayor replicación, haciendo que todo este proceso pues sea mayor y más peligroso, ¿no? Ahí puede ocasionar un dengue hemorrágico, en el que pues puede haber hemorragia o derrame a nivel de pericardio, incluso a nivel de abdomen, pues ocasionando una citis. Y bueno, más adelante veremos algunos síntomas más específicos del dengue hemorrágico. En cuanto a la epidemiología, este es endémico de al menos 100 países de Asia, de América, de África, de región del Pacífico y del Caribe. Y bueno, al año se producen de 50 a 100 millones de infecciones. En cuanto al caso clínico, la inoculación va a durar de 7 a 10 días. Los signos y síntomas o el periodo de enfermedad va a durar de 3 a 7 días y el periodo en el que va a aparecer el exantema pueden ser de los días 3 al día 5. Como vimos en el paciente, tuvo 2 días de fiebre y al tercer día aparecieron las manchas en el cuerpo, es decir, pues el exantema, ¿no? Y
Bueno, también pues algunos signos y síntomas podrían ser la fiebre alta de 38 grados o más, cefalea, dolor retroocular, que es muy característico del dengue, mialgias y artralgias, diarrea, vómitos y rash. Como ya vimos, pues el paciente sentía que se le rompían los huesos, y esto era pues las mialgias y artralgias tan fuertes que hacen que el paciente sienta que se le están rompiendo los huesos. Y bueno, otros síntomas de alarma pueden ser hepatomegalia, un descenso abrupto de la temperatura del paciente, pacientes que estén en postración prolongada y pues la salida de líquido, ¿no? Por ejemplo, hemorragia a nivel nasal, que esos son signos de alarma y que debemos de saber que se puede tratar de un dengue hemorrágico. Tenemos que tratar rápidamente al paciente porque puede caer en shock y morir. Y bueno, un diagnóstico diferencial de esto sería, por ejemplo, los virus del chikungunya y del Zika. ¿Por qué? Porque estos también se van a transmitir por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti. Y en cuanto a los signos y síntomas, también van a tener la fiebre alta, la cefalea y las mialgias y artralgias. No van a tener exantema, pero van a tener como un sarpullido que se puede confundir con el del dengue. Y bueno, es muy importante que aprendamos a hacer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a la prevención, lo principal es eliminar pues al vector y a las zonas de reproducción del vector. Para ello, hay que tapar recipientes de agua, darle vuelta a recipientes, cambiar el agua de flores y macetas, eliminar objetos que no utilicemos. ¿Para qué? Pues para que no se almacene el agua cuando llueva, por ejemplo, y que ahí pues no sea una zona de reproducción para el dengue. Y bueno, para el mosquito Aedes aegypti. Y bueno, también tenemos que utilizar repelentes en épocas en las que sea mucho más propenso los mosquitos, por ejemplo, el verano. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos hacer algunos estudios de laboratorio, por ejemplo, una biometría hemática o una citología de flujo, en las que se observará una trombocitopenia, es decir, vamos a tener las plaquetas bajas y el hematocrito alto. Y esto nos puede pues, servir como signo de que puede haber un dengue, ¿no? También podemos realizar ya para el diagnóstico pues específico un RT-PCR en sangre, o también podemos medir anticuerpos IgM e IgG. Aquí puse una prueba pues como rápida. Tenemos pues la banda C de control, la banda M y la banda G. La banda M se puede detectar a partir pues del día 3 al 5, son en las que más se detecta. Y la banda G, cuando se detecte, significa que pues ese proceso está como en resolución. Y pues bueno, también se puede realizar la prueba de RT-PCR en sangre específicamente. Gracias.